Amigas, amigos, buenos días. Es martes y estamos en Planeta 2013, Conciencia Planetaria. Su servidora, Alicia McDonald, en la sección de Kabbalah, que dimos un viraje hacia los misterios ancestrales, la revelación de los libros antiguos. Bueno, pues estamos en la sección del Kalevala, prácticamente terminándola. ¿Por qué escogí yo el Kalevala en estas sesiones más largas? He encontrado que en todas las mitologías o en todas las historias, leyendas, el Kalevala es una de las leyendas, de las leyendas más bien, más largas, más explicativas de los cambios que pudieron haber sucedido en el planeta en una de las últimas humanidades. Quiero recordarles que hemos hablado de diversas humanidades. Los indios Shashana de Estados Unidos hablan de 7 mundos que se han creado. Bueno, nosotros los mexicas tenían la leyenda del quinto sol. También el Kalevala nos da quizá de la última y nos predice la siguiente. Mucha gente ha pensado que el Kalevala nos está hablando de la era postdiluviana. Pues es posible, no se puede fijar todavía. Varios autores sí la sitúan al final de la era del diluvio. Y el tiempo que transcurrió, según el Lunatar con su hijo en el vientre, 7 años, que pueden ser siglos, que tardó la humanidad en restaurarse, más otros años en que salió a la luz. Entonces es probable que lo podamos encajar en la época del diluvio, cuando la Atlántida, porque se supone que la Atlántida se hundió hace 12.500 años más o menos. Bueno, 7 que pasarían de restaurarse y entonces la historia normal, el Génesis, dice que tenemos historia de hace 6.000 y pico de años. Bueno, no se olvide que la Biblia, aunque la inició Esdras, fue recopilación de textos antiguos. Ezequías también escribió algo sobre eso, y es Esdras el que recopila todas estas tradiciones. Y nos van al 6.000 y tantos, lo cual no, nosotros, bueno, los antropólogos o los arqueólogos, pues nos encontramos en la disyuntiva de o sigues el canon clásico de la escuela o te vas por las verdades de lo que ves. Y muchos hemos decidido tomar ese camino de tratar de dar una explicación. Hace mucho tiempo se inició, allá por los 50, se inició en Estados Unidos el Instituto de la Investigación para las otras culturas que ha habido en la Tierra. O sea que en México siempre vamos un poco atrasados en esta información. Esto hizo revuelo en México allá por los 70s, cuando empezó Eric von Däniken, Andrew Thomas, muchísimos, Peter Colosimo, muchísimos antropólogos y otros estudiosos. Pero ya en Estados Unidos empezaban a hacer estudios porque hay incongruencias en arqueología, hay incongruencias en la geografía del planeta. Ya les hablaré algún programa de estas incongruencias en lugares como el Valle de la Muerte o como el desierto de Arabia, donde se han encontrado pedazos de kilómetros de tierra perfectamente convertidos como en láminas de cristal verde. Eso, con el estallido de la bomba nuclear, se comprobó que es el resultado de la fusión de la energía atómica en la arena.
se cristalizan esas partes. Bueno, más adelante tomaremos ese tema en otra ocasión, pero sigamos con el Kalevala. Decíamos, bueno, ya vimos la historia de la madre, el nacimiento de Vaimónides y todo. Sabemos que esta epopeya nacional finlandesa la recopiló un erudito, Elias Lunot, y recopiló, y entonces él las ordenó y produjo lo que se llama la epopeya nacional finlandesa. Claro, pasó toda su vida investigando y vio que 11 pueblos que conformaban la nación de Carelia, actualmente dividida entre Finlandia y Rusia, de la que muchos creen que se deriva Kalevala, Carelia. Era una gran nación. Bueno, la poesía antigua era diferente a la que es ahora. Estaba formada por cantos o runot, que eran interpretados por un cantor, por un bardo, cantor, chamán. El runoía era el jefe espiritual de las tribus. Toda la poesía del Kalevala encierra claves para ser interpretados. Lunatar, la doncella de la naturaleza, bueno, imagínense, su padre, en otros no dice quién es, pero en otros dice que su padre fue el dios Ilma, el dios del aire, por la gracia y voluntad de Ukko. Ukko era así como el dios máximo de toda la mitología finlandesa. Bueno, en el capítulo 2, 3 y 4 del Kalevala se narra el enfrentamiento de un hombre de Laponia, Jukainamen, con el héroe del poema, que es Vainamoinen. El héroe lo derrota y el vencido le ofrece a su hermana Ino, pero la chica no quiere casarse, y en unas narraciones dice que se suicida, que en un arrebato de dolor se suicida, pero otras dice que no, que se casó con otro. Bueno, ahí llora. La chica esta era de Pohjola, esta región muy al norte del planeta, donde había un pueblo que veremos, ese pueblo, tanto como Vaimónides, eran descendientes de los celestes y la cruza con mujeres nacidas de los hijos de los hombres. Pero parece que al cruzarse este tipo de razas genéticamente tan diferentes, pues surgieron gigantes, surgieron pues no sé, dicen por ahí que de ahí vienen los minotauros y los estos equinos también con cuerpo de hombre, y todas esas aberraciones genéticas. Pero parece que en Pohjola estaba toda la gente que algunos eran gigantes, pero eran malos, eran considerados verdaderamente malos. Y dicen que la que gobernaba ahí era una bruja que se llamaba Luí y tenía muchas hijas. Esta era una mujer muy ambiciosa. Entonces, bueno, total que Jukainamen se pone muy triste. No se les olvide que era un anciano, porque duró muchos años, siglos en el vientre de la madre. Entonces casi al nacer era un anciano. Entonces la chica pues no se quiere casar con un anciano y se suicida. Vaimónides pues se pone muy triste y se va, pero lo encuentra la bruja Luí, que vemos en todos los relatos es su peor enemiga. En el capítulo 15 cambia un poco el contexto del relato, porque aquí nos habla de magia, todo de magia mencionado con la guerra, ¿no? Entonces, pero también vale mencionar que se compara, hay similitud con los textos precristianos antiguos, con mensajes morales,
muy similares a los que se hallan en el libro de los muertos, fíjense, como algunas cosmogonías de pueblos antiguos. Bueno, el Kalevala en sí, ¿qué les podría yo decir? Yo considero, bueno, yo no, muchísimos eruditos consideramos que el Kalevala es una narración de la cual se pueden derivar inclusive el libro de los muertos o el libro, pues el libro hindú puede ser más anterior por las guerras de las naves y todo, pero lo que sí, la griega y la hindú se derivan mucho del Kalevala, el egipcio, perdón. Bueno, dice, ¿por qué la magia? ¿Por qué hay esa comparación? Dice, la magia es la ciencia de los seres divinos. Los hombres solo a fuerza de estudio y reflexión, al cabo de muchos siglos, conseguirán esa ciencia. Resumen y compendio de todo, es decir, del saber. Fíjense nada más en qué libros tan antiguos encontramos que pues la magia no existe. La magia es una acumulación de conocimiento para convertirlo en un saber sobre muchísimas cosas. Hay que aprender, crear utilidad con el trabajo de las manos, cristalizando en hechos lo aprendido. Primero, el espíritu, luego el brazo. Uno sin otro son poca cosa, y es el propósito y voluntad de hacerlo sin descanso. Fíjense, aquí nos está hablando, no vale nada leer, si nada se pone en práctica. Y luego el trabajo compromete a arduas horas de trabajo y de estudio. O sea, tampoco es de ya me lo aprendí, vámonos y a seguir almacenando conocimiento, no. Hay que discernirlo y hay que ponerlo en práctica. Aquí ya nos está diciendo que hasta los dioses hacen eso y también nosotros algún día nos igualaremos a ellos. Bueno, destacamos varias cosas. La utilización de la palabra magia, que no es magia, sino poseían conocimientos secretos. Hoy sabemos que en realidad eran científicos no popularizados en su época y que a los ojos de la masa ignorante, pues parecían magos, pero no, es el conocimiento. Solo a través de los siglos el ser humano logrará un estado de evolución tal que científicamente nos asemejaremos a los dioses, es decir, a aquellos que lograron reconvertir la Tierra en un planeta habitable. Bueno, varias versiones de las catástrofes nos dicen que hemos recibido ayuda de que vienen a limpiar, vienen a abrir agujeros para que entre el sol después de las grandes catástrofes. En el capítulo 3 dice, día y noche resonaba su poderosa voz, a la que rendían pleitesía inclinándose ante ella, sometiéndose o obedeciendo, si ello era preciso, y aturdiendo a los hombres que no bien despiertos aún, fíjense, aquí leemos, no bien despiertos aún, es decir, todavía no había conocimiento, eran sobrevivientes, pues acababan de nacer, fíjense, todo lo consideraban con asombro y a él sobre todo. Esto nos lo dice el Génesis, más o menos, ¿no? Porque dice, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y de ahí en adelante, nosotros encontramos en el Génesis esos mensajeros de Dios, pues que todo lo pueden. Vamos a recordar lo de Lot, cuando se fue a Sodoma, ¿verdad? Que le avisan estos celestes que se vaya porque pues, van a acabar con todo, porque hay una corrupción terrible. Y entonces ellos, la gente de Sodoma, pues quiere cohabitar con los celestes que están hermosos. Y Lot inclusive les dice, tomen a mis 2 hijas que son doncellas, pero a ellos no los tocan. Entonces ellos dicen, en un momento extienden la mano
y sale un rayo y mata a varios de ellos. Imagínense el conocimiento tan avanzado que tenían estos celestes, que con estirar la mano pueden matar un montón de gente, o quizá traían un arma o algo. El caso es que para todos fue magia, eran magos. Pues no sabemos realmente la ciencia tan avanzada que estos celestes desarrollaban. Entonces dice, bueno, lo precisamos en el texto, dice, después en el Génesis también lo dice, ¿no? Que hubo una degeneración por la mezcla de la raza celeste con la raza humana, y bueno, Baimonen dice, oh, qué inmensa ha sido mi locura, qué estúpido lo que tengo de hombre. ¿Dónde están los días en que poseía inteligencia, en que mi pensamiento era poderoso, fíjense, y mi corazón grande? Ahora hay, en esta mi triste vida, en esta edad miserable, mi inteligencia ha disminuido, mi pensamiento ha perdido su vigor, todo cuanto había en el alma de potencia y de energía se ha desvanecido. Bueno, Bainamonen tampoco es un celeste, es una mezcla, es la raza intermedia en la que se dieron gigantes que no eran buenos ni eran malos, pero eran terriblemente estúpidos, tontos, no tenían razonamiento y tenían una fuerza bruta. Bainamonen, él nació con todas estas, era gigante también, pero era un hombre con un amplio conocimiento, era un híbrido también, podemos pensar que era un híbrido, pero tenía mucha esencia celeste, y él sabe que a resultas de la cruza, pues todas sus facultades de ser extraterrestre se le estaban yendo, o de una cultura superior. Hablar de extraterrestres es hablar, pues no sé, se imaginan cucarachas y sabandijas y todo, pero yo más hablaría de unas culturas, sociedades mucho más avanzadas que nosotros, de diferentes planetas. Y bueno, ahí a veces me atrevo a meter a los ángeles y a todos ellos, que son seres de otras culturas tan avanzadas que pueden llegar a nosotros, y nosotros, bueno, ahí vamos, nada más salimos a la luna y creo que por ahí vamos por Marte y no sabemos más. Entonces es obvio que estas gentes no son de otras culturas. Si nos hicieran a imagen y semejanza de ellos, bueno, pues no tenemos cara de cucaracha ni de los bichos que conocemos. Entonces han de haber sido parecidos a nosotros en alguna forma. Bueno, dice aquí sobre el uso de las armas y la guerra, el Kalevala nos habla de la conducta moral que debe poseer esa nueva humanidad. Fíjense nada más. Dice, harta estoy de los hombres que no se creen hombres, sino empuñan un arma y que piensan que se puede ser más grande con solo matar. Ahí ya estamos hablando de los principios de lo que ahora tenemos. Hay gente que no le importa empuñar un arma y matar no uno, no dos, no tres, 47, y seguir matando. Hay un tipo que creo que ha matado 90 gentes. Eso ya no se puede decir ser humano, es una abominación genética en lo que se convierten estas personas. Bueno, en la literatura hindú se encuentran los pensamientos de Baimonen cuando comenta sus desventuras a la bruja Lui. Dice, si los hombres se diesen cuenta de que el favores engendra. Fíjense, sobre todo los políticos, abran bien los oídos. El favores engendra, como el odio, odios, y la violencia, violencias. El mundo y las cosas todas no andarían a veces de medio lado. ¿En qué antigüedad del Kalevala, no sé, siglo VI, VII,
cuando se haya escrito, nos está hablando del mal que ahorita estamos padeciendo, seguimos padeciendo. Y no todos los que tratamos de ir por la vereda derecha, bueno, vivimos atormentados con todos los engendros que están del lado izquierdo, ¿no? Los capítulos 5 y 6 hablan sobre la alquimia, pero aquí hablar de la alquimia no es como la conocemos, es el manejo de los metales. Maimónides es herido por su espada, y entonces dice un chamán: no te puedo curar porque no sé las palabras con las que puedo dominar es el metal del cual está hecho tu espada. Esto ya nos está hablando de un conocimiento de la génesis del hierro, de la ciencia de Hermes. Y aquí también en el Kalevala no se les olvide que hay Ilmarien el herrero. Ilmarien el herrero también es como Wainamoinen, nace en una manera extraña de un gigante y una humana, y cuando nace ya tiene los ojos abiertos, ya se levanta, camina, ya hace para acá, y él tiene toda la sabiduría sobre los metales. Eso nos está hablando aquí de la era del hierro, de las eras prehistóricas. Bueno, después nos vamos a la fecha en el siglo V y VII antes de Cristo, el tiempo de la escuela babilónica de la que nació la tradición occidental. ¿Por qué en alquimia estamos hablando de la petición que hace la bruja Louis a Maimónides para darle una de sus hijas? Le dice: sí, tráeme un sampo. ¿Qué es el sampo? Se dice que era un molinillo que todo lo que molía lo reproducía en gran cantidad. Esto lo podemos comparar a la piedra filosofal que buscaban todos los grandes químicos de la antigüedad, ¿no? Los magos que llamamos. Nostradamus no estaba nada lejano a esta química también, la química secreta, la piedra filosofal. En el capítulo 8 encontramos el tema sexual de la obra, el sexo entre las razas, la raza cósmica y los hombres, o mejor dicho, las hijas de los hombres, de los cuales dicen algunos fueron los héroes de la antigüedad. Sí, pero también dieron lugar, como les decía antes, a nacimiento de gigantes, y según aberraciones genéticas como los minotauros, los centauros, y alguien decía, un autor decía las sirenas. No, fíjense que este autor era del 76, pero a últimos años estamos descubriendo que sí existen las sirenas, que es una especie que se desprendió del antiguo ser humano y empezó a aficionarse a vivir cerca del mar, y optaron por tomar como hábitat el mar. Ya no es parte de un cuento, de unas leyendas, no. En muchas artesanías griegas, etruscas, sobre todo del mar Mediterráneo, bueno, también recordando de los druidas, también hay figuras de sirenas. Eso quiere decir que la gente desde la antigüedad sí había tenido ya conocimiento de estas gentes que habitan los mares. Ahora tenemos pruebas más palpables con estos señores que se han dedicado en History Channel, como hemos visto. Les aconsejo que vean un programa que se llama Sirenas, y son investigaciones que se están llevando a cabo sobre esta gente que vive dentro, en lo profundo del mar. ¿Cómo salió a la luz todo esto? Pues ahí se dan cuenta que por la ambición desmedida de nosotros empezaron los de Canadá y los de América del Norte, muy al norte, a tirar el sondar, el mentado sondar, para detectar petróleo en el fondo del mar.
ese Sondar está matando ballenas, tiburones, bueno, está matando toda la fauna del mar, pero se han encontrado ya esqueletos de lo que podría llamarse sirenas o habitantes del mar. Y eso nos está dando ya la clave de que hay gentes que se desprendieron del árbol humano y optaron por vivir en el mar. Bueno, las cosas han avanzado, que ya se tomó un decreto. Hay varios países del norte de Europa que están firmando un acuerdo de parar 10 años estas investigaciones de petróleo para que no estar afectando esa especie que es tan parecida a nosotros, ¿no? Canadá no quiere firmar, por cierto, pero quieren estar seguros verdaderamente y no atacar a la gente, que posiblemente sí existe. Tenemos ya algunas pruebas. Entonces, por eso yo no meto a las sirenas aquí en las aberraciones genéticas. Más bien, como antropóloga, yo sí creo que fueron gentes que se fueron aficionando a la vida en el mar cada vez más, encontrar su alimento, y optaron, bueno, lo llegaron a dominar. No se les olvide que el ser humano se adapta al medio ambiente y se va transformando. En este capítulo nos habla de Lemminkäinen, el hermoso, el mujeriego, quien seduce a cuanta mujer tiene enfrente. Bueno, así tenemos algunos por aquí en la actualidad. Y decide casarse con una mujer de su especie. O sea que Lemminkäinen también es esa especie intermedia, porque decide casarse con una mujer de su especie, que se llama Kilili. Y bueno, hacen un pacto de fidelidad y todo. Y aquí dice que bueno, que Kilili rompió el pacto, que lo traiciona. Entonces él decide ir a la guerra y se encuentra, para su fatalidad, a la bruja Lui, que es la madre de la familia de los Pohjola, de esta gente mala, criminal. Entonces, aquí, fíjense, aquí se parece el relato, un parecido notable a Osiris, al mito de Osiris en Egipto, porque pues la vieja, esta bruja, para esto se encuentra a Lemminkäinen en un grupo de hombres hablando, y hablando a los hombres de Pohjola, pero ve ahí a un fulano que era un pastor, dice, del sombrero mojado, el viejo de los apagados ojos, ignorante y violador, y tan vil en lujuria que no respeta ni a sus hermanos o hermanas, y llega a cruzarse hasta con animales. Nos preguntamos si el pastor en realidad representa una sociedad en donde se inicia la degradación sexual, como en Sodoma también, ¿no? Lemminkäinen lucha contra el pastor, pero este lo mata y lo corta en pedacitos y lo tira al río. Perdón. Y aquí empieza la similitud con el mito de Osiris. Lo tira los pedazos al mar, y la madre, que también es una maga, recoge con amor, inquietud, esperanza y paciencia 4 clases de hilos útiles para surcir milagros. Fíjense, amor, inquietud, esperanza y paciencia. 4 clases de hilos útiles para surcir milagros. Ténganlo siempre en cuenta, es un muy buen mensaje. Junta todos los pedazos, igual que en el mito de Osiris, y les da vida. Y entonces Lemminkäinen les da vida, y Lemminkäinen pues ya queda vivo, y ahí se termina ese capítulo. Bueno, esta es la parte que terminamos ya del relato, y vamos a pasar prácticamente a la finalidad. Bueno, todavía vamos a hablar en el capítulo 8. El Kalevala
Aquí ya nos habla de las batallas que se suceden, los ritos mágicos en la guerra, pero sobre todo nos habla de los gigantes. Los gigantes. Dice, y las guerras que tenían los hombres de Kalevala, que en este caso pueden decirse de Carelia, que eran celestes y sus descendientes como Vainamonén, Lemmicainén, Ilmarien, el guerrero, contra los habitantes de Pohjola, que eran gigantes y dirigidos por la bruja Luí, y eran malos entonces. En el capítulo 8 destacan 3 cosas. La guerra contra los gigantes, que esa la tenemos en todas las narraciones, y finalmente Dios dice, bueno, vamos a acabar con todo y les manda el diluvio. La similitud vista de determinadas, de la similitud que hay en los relatos, pero ajenos al norte de Europa, sino más parecidos a los de Egipto, a los de Grecia y a los hindúes. En el capítulo 12 es la historia de Kullervo. Aquí entra la historia, digamos, de los gigantes. Kullervo es un gigante, pero ni era malo ni era bueno, pero era totalmente estúpido, y entonces todo lo que toca lo destroza. Es una raza intermedia también, pero degenerada. No tienen pensamiento consciente. Dice, no tienen pensamiento consciente ni nada. Dice de Kullervo, dice, él es hijo de Kalervo, y Kalervo dice, bienes y personas fueron hechos pedazos, la gran raza muerta sin piedad, cuanto podía arder, pasto de las llamas, lo que no, destruido. Bueno, siempre en todos los relatos míticos tenemos la guerra de los humanos contra estas aberraciones genéticas. Los humanos se fueron reproduciendo, pero empezó la lucha contra estas gigantes que eran, pues es una aberración genética. Ellos no lo dirían así, pero bueno, empezó porque empezaron, era su apetito tan grande que empiezan a devorar gentes, ¿no? A devorar a la gente. Y ahí es donde se dice en el Génesis que interviene Dios y dice, pues de una vez vamos a acabar con todos. Pero aquí volvamos a Kullervo. En Kullervo, él vive, es un gigante que es muy tonto, pero aquí toma un tinte de tragedia y se parece realmente a la tragedia griega de Edipo, más o menos, ¿no? Porque dice, pues va Kullervo, se encuentra una chava, una chica, y entonces cohabita con ella y todo. Ya cuando pasó la pasión y todo eso están platicando y le dice la joven, oye, pero tú ¿quién eres? ¿De dónde eres? Imagínense nada más. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Quién es? ¿Acaso vienes de nombre ilustre? ¿De padres ilustres? No sé de ti nada. Y ya el Kullervo dice, no, dice, yo no desciendo ni de una raza grande ni de una pequeña, desciendo de una raza intermedia. Yo soy el infortunado hijo de Kalervo, un triste y pobre muchacho, un desdichado cabeza loca, un ser diríase maldito y nacido para sembrar el mal. Por tu parte, cuéntame, ¿a tú ves qué familia es la tuya? Dime si tú desciendes de una gran raza y si eres hija de un padre ilustre. Y aquí viene la gran tragedia. Dice ella, cuando en tiempo vivía junto a mi querida madre, salí una mañana para ir a comprar bayas y bueno, resulta que se le encontró, pero ella dice, pues nada, dice, mi padre fue el padre de Kullervo. Mi padre fue Kalervo. Y se dan cuenta de la tragedia tan terrible
que se suscita entre ellos. Ella no puede más, se sube al trineo, se entiende que están en Pojola, en el norte, que en el Polo Norte, toma el trineo y se avienta en un precipicio y se mata. Él queda deshecho, entristecido y también se tira al mar. Esa es la gran tragedia, es igualita a la tragedia griega. Bueno, vamos a ver entonces ya la última parte del Kalevala, que es el capítulo 8. Aquí es algo impresionante lo que sucede, porque tenemos que juzgar qué es lo que está pasando realmente. Dice: entonces una noche sin fin, una noche tenebrosa e impenetrable se extendió sobre aquellas desoladas regiones, se extendió incluso a través del cielo hasta las esferas etéreas que domina Uco, o sea, el Dios. Las plantas de la tierra sufrían, los rebaños estaban llenos de angustia, los pájaros del aire languidecían, los hombres se acababan víctimas del aburrimiento y la melancolía. ¿Qué había pasado? Pues aquí dicen que precisamente esa bruja Lui roba el sol y la luna. Pero bueno, no podemos decir que hable del principio del libro. ¿Por qué? Porque Vainamonén y sus amigos exactamente rescatan el sol y la luna para volver la tierra a su equilibrio. Y al final nos vuelven a mencionar que la bruja Lui roba el sol y la luna. Aquí muchos autores creen que en realidad se trataría de un cataclismo que todavía no ha ocurrido. Bueno, ¿por qué se cree esta teoría? Porque está comparándose con el Génesis. Por ejemplo, dice en el Génesis, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo anterior y la tierra anterior pasaron. Pero no se les olvide que es en Apocalipsis Juan 21-1 y son profecías. Esto coincide con el cataclismo que los científicos están esperando para el primer siglo del segundo milenio. El primer siglo, eso, bueno, lo han dicho. Yo, revisando mi biblioteca, me encontré con un montón de libros que hablaban de que el Apocalipsis era en 83, tengo como 5 o 6, y luego que en 2000, y luego que en 1999 y 2000. Y así ha habido muchas profecías. Bueno, aquí estamos, ¿no? Ya estamos en el 2015 y seguimos esperando, pero muchos científicos dicen que se ha descubierto que el cosmos tiene un ritmo, así como el ser humano tiene un ritmo dentro de su organismo, el cosmos tiene un ritmo. Y quedamos pues en el vaivén del ritmo del planeta y del cosmos, y por eso es que en la Tierra se suscitan periódicamente catástrofes. Estos científicos han descubierto, y en Estados Unidos están descubriendo estos mentados ritmos que muchos coincidieron con las eras glaciales. Y aparte de esos ritmos, bueno, también Immanuel Velikovsky, el gran científico astrónomo, también dice que pues Marte llegó y se quiso acomodar entre Venus, o Venus llegó, chocaron, y en la época de Sennacherib y todo eso, pues trastocaron el calendario, ¿no? Pero aquí todo el último relato del Kalevala nos dice, por ejemplo, al final dice: entonces Vainamonén se fue a vagar a lo largo de la orilla del mar, y ahí cantó y cantó por última vez, y por la fuerza de su canto creó una barca, una preciosa barca. Luego se sentó al timón y se dirigió hacia alta mar, y mientras hendía las olas levantando la voz dijo: otros tiempos pasarán,
Otros días nacerás, entonces de nuevo se tendrá necesidad de mí, y se me esperará y se me deseará, para que vuelva a encontrar la luna y el sol, para que con ellos vuelva otra vez la alegría que de la tierra habrá desterrado su ausencia. No se les olvide que Wainamoinen representa a la especie humana. Hay otra similitud aquí también que yo encontré con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl dice que se va, pero que va a regresar. Que va a regresar. Entonces, bueno, parece que es cíclico lo que sucede en nuestro planeta. Ya como final, como epílogo, encontré algo muy, muy interesante que podría hablarnos. Dice, escasamente nos habla de que nos empieza un relato así, ¿no? Dice, escasamente hábil, el rey de la manada, en este caso sería de la horda, inició el descenso de las grutas, o sea, un grupo de gentes en tiempos antiquísimos, cuando el hombre todavía tenía pelaje, porque cambian las condiciones. La tierra queda destruida, volvemos a empezar, el hombre se va adaptando a los días sin sol, sin esto, bueno, han creado pelaje para protegerse, los seres se van adaptando al medio. No se les olvide que en la mitología hindú adoran a los monos y no dicen que el hombre descendió del mono, sino que el mono descendió del hombre. Y aquí podríamos encontrar algo parecido. Dice que un rey, bueno, alguien que se considera rey, va bajando de las grutas a la pradera para conseguir alimento, pero él ve que día tras día mueren muchos algunos de sus compañeros que caen en el barranco porque pues no saben bajar, ¿no? Está en un estado tonto, sin conciencia la humanidad, las hordas. Y entonces en una de esas, bueno, cuando nació, sus padres vieron que era un monstruo, era blanco, casi no tenía pelo, tenía el pelo blanco, y entonces querían matarlo, pero la madre lo defiende que no lo maten, y él le va tomando cariño a esa mujer que lo protege. Un día esa mujer cae al barranco y entonces este ser le tiende la mano y no sabe por qué y la rescata. Pero ahí piensan, ahí nace el agradecimiento y nace ese deseo de amor. Luego, pues ese hombre pasa, tiene otro hijo, y los que están alrededor en la horda se dan cuenta que tiene las mismas cualidades del que fue su padre, y así pasan los siglos, varias generaciones, y este hombre, ya un tataranieto, un día se le ocurre poner unas tablas en los escalones que se habían formado en la ladera donde se mataban la gente. Entonces pusieron unos tablones y estaba observando otras personas y dicen, ¡hey! Hay una escalera, hemos descubierto una escalera, volvamos a recuperar lo que queda de nuestra especie. Y entonces bajan a ayudar, dice, nosotros, el pueblo del Bajamonte, abuelos que fuimos de los observadores, comenzamos a recibir su ayuda. ¿Qué nos está hablando aquí? Bueno, aquí nos está hablando ya un poco del Mahabharata, o de la Atlántida, que viendo que la catástrofe se acercaba, hubo unos que lograron salir y formar otras culturas, y tan adelantados estaban, y los que se quedaron aquí sin posibilidades de salir, los sobrevivientes, que la debimos haber pasado muy mal, retrocedimos al estado prácticamente de monos, y surge un
un gene, porque el hombre, aunque se haya adaptado y parezca mono, tiene algo de consciente y va recuperando otra vez y empieza la rueda a girar y vuelve a nacer las civilizaciones. Y hay algunos autores que suponen que esos que regresan pues fueron parte de nosotros, que lograron salir a tiempo o se fueron y ahora regresan a ayudar a los sobrevivientes de las catástrofes. Y así es la vida y vuelve a haber equilibrio. Pero bueno, ¿qué hemos hecho en realidad para merecer ser ayudados o algo? Otra vez volar el planeta, otra vez, porque amén de que hay un ciclo cósmico, fíjense, también hay aberraciones cósmicas, como que se acercan cometas, planetas y se acomodan. Y a eso aunamos al hombre mismo, con esa sed de destrucción tan terrible. Destruimos a nuestros propios congéneres, y ya no nada más en la guerra de los 47 chicos que mataron, también en los vientres. Hay un tiempo para no tener y hay un tiempo para no tener hijos y no cometer crímenes. Tanto nos falta para avanzar, tanto en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido moral, en el sentido físico. Nada más hay que ver la cantidad de gorditos que están surgiendo en todos los países desarrollados, ¿verdad? Entonces, como seres humanos parece que estamos condenados a repetir y a repetir estas catástrofes. Sería muy distinto si nos dedicáramos más a trabajar el espíritu y el desarrollo de la mente para vivir en santa paz y para crear un mundo verdaderamente feliz. Es todo por hoy. Terminamos con el Kalevala, que me parece el relato más antiguo, inclusive que la tragedia griega y los dioses griegos y todo eso, y lo de Osiris. Me queda en duda si el Kalevala es contemporáneo al Mahabharata o realmente el Mahabharata, como dicen, tiene 60 millones de años y nos habla de otra humanidad mucho más antigua. Bueno, hay un instituto de investigación para la investigación de las culturas que el planeta ha tenido después de estas catástrofes. Todo lo que les pido es que investiguen, lean, analicen y saquen sus propias conclusiones y sean felices en la medida de que se pueda en el tiempo que estamos aquí. Feliz semana a todos. El árbol de Alicia, ahí estoy siempre a su atención. Para cualquier duda que quieran comunicarme, les agradezco que se comuniquen conmigo. Muchas gracias.